El día de hoy tengo a nuestro invitado, nuestro hermano amigo, el doctor César Vidal. Qué gusto volverlo a ver. Hace 4 años estuvo aquí en mi canal tratando un tema también lindísimo que hasta el día de hoy lo sigo analizando y analizando. Y bueno, mi hermano, ¿cómo ha pasado usted? Buenas noches. Bueno, han sido años muy buenos desde muchos puntos de vista. Han sido años donde, por ejemplo, apareció mi Biblia de estudio, que se presentó en el Museo de la Biblia de Washington, donde dio inicio precisamente una congregación nueva que prácticamente se multiplicó de manera espectacular en 2 años, pasando pues de 5 o 6 miembros iniciales a más de 80 en la actualidad. Y en el terreno personal pues ha sido también un tiempo muy bueno, porque contraje matrimonio en noviembre del año pasado y la verdad es que ha sido un tiempo muy feliz. Realmente estoy muy, muy dichoso con la persona que el Señor me dio para acompañarme el resto de mi vida. Y la verdad es que te resumo 3 cuestiones que me parecen 3 pinceladas, pero las 3 pinceladas son bastante importantes. Sí verás que hoy tengo la voz un tanto tomada, tengo un resfriado bastante serio a las puertas casi del mes de agosto y espero que la voz me aguante hasta el final de la entrevista. Bueno, trataremos de no hacer tan largo este tema. Saludos para todos los que se van conectando. Mis amados hermanos, amigos, miren, sean todos bienvenidos a la transmisión de Exégesis y Café, un espacio dedicado al estudio, análisis y defensa de la fe cristiana a la luz de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión vamos a tocar un tema importantísimo y también delicado: las enseñanzas de los testigos de Jehová y su confrontación con la doctrina bíblica e histórica del cristianismo. Y por eso es que hemos traído a nuestro hermano y amigo, el doctor César Vidal, que en su pasado, hace muchísimo tiempo atrás, él militaba en las filas también de los testigos de Jehová, tengo entendido. Corríjame si me equivoco, por favor. No, es correcto. Yo estuve prácticamente 5 años, desde los 14 a los 19 años. O sea, esto casi es un pecado más de infancia que de juventud. Pero, por supuesto, conozco muy bien el interior de esta secta, conozco muy bien la historia de los testigos de Jehová. De hecho, yo creo que muchísimo mejor que el 99% de los testigos de Jehová, que les pasa un poco como a los católicos, que no tienen ni idea de cuál es la historia real de la religión a la que pertenecen. Tienen una idea absolutamente idealizada, valga la redundancia, en un caso y en otro, pero luego ignoran gravísimamente la historia real. Es verdad, o sea, como que se meten en esta denominación y ni siquiera analizan pues cuál es su contexto histórico. Pero bueno, antes de comenzar, debemos aclarar, mis hermanos queridos, que el propósito de esta transmisión no es atacar, ridiculizar ni menospreciar a las personas que pertenecen a esta organización. Como cristianos estamos llamados a tratar con respeto y con amor. Sin embargo, amar a las personas, óigalo bien, no significa guardar silencio ante enseñanzas que alteran la identidad de Jesucristo, el contenido del evangelio y el camino bíblico de la salvación. Las Sagradas Escrituras nos exhortan a examinar las cosas, a retener lo bueno y estar preparado para presentar una buena apologética o defensa de la fe. La Biblia también advierte sobre falsos maestros, falsos profetas y falsas doctrinas, pero presentar a un Cristo diferente del revelado en la palabra de Dios no es correcto. Y como cristianos debemos nosotros hacer esta exposición y exhortación a la vez. El doctor César Vidal hará su exposición respecto a todo lo concerniente a esta denominación. ¿Quién mejor que él, que la conoce ya 5 años, como acaba de mencionar? ¿Será sectaria esta denominación acaso? ¿Se tocarán temas controversiales como la identidad de Cristo Jesús, nuestro Señor? ¿Es Dios o es un ser creado? Ya lo vamos a ver. Como ven ellos, el tema de la transfusión de sangre, cómo se conforma el cuerpo gobernante, y sobre todo veremos la traducción del griego que hicieron del Nuevo Testamento, y se hará también el análisis, si es que alcanza el tiempo, de las doctrinas, incluso una de ellas en particular, que es los 144,000 sellados. ¿Será que de pronto ellos son, los testigos de Jehová, son parte de los 144,000? ¿Y qué pasa con el resto? Pero bueno,
Sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida nuevamente a mi hermano querido, el doctor César Vidal. Un verdadero privilegio tenerlo después de 4 años. Y bueno, aquí arrancamos y empezamos con una pregunta básica. Si alguien tiene una pregunta, por favor, les ruego que sea al final de la transmisión, si algo no quedó claro o necesita que sea ampliado. Pero por favor, preguntas de buena fe, preguntas que sean con mala intención, no van a ser expuestas y tampoco van a preguntar si el hombre llegó a la luna o bueno, no, por favor, ahorrémonos eso. Estamos en un canal serio. Ahora, arrancamos con una pregunta básica. ¿Pueden sostenerse las doctrinas de los testigos de Jehová cuando son examinadas dentro del contexto completo de las Sagradas Escrituras? Sea usted bienvenido, mi hermano. Lo escucha más de 190 países. En términos generales, no. Vamos a ver. Las doctrinas de los testigos de Jehová han sido variables, en contra de lo que puedan pensar los testigos de Jehová, de que siempre han tenido un cuerpo doctrinal que ha sido el mismo, que no se ha modificado, que sigue existiendo desde el principio. Eso no se corresponde con la realidad histórica. Y ahí de nuevo encontramos un paralelo muy claro con la Iglesia Católica. Los católicos también creen que el dogma católico hoy en día, en 2026, pues era lo mismo que se creía en el año 30 después de Cristo. Pues no, ha habido dogmas que han tardado más de un milenio en aparecer, ha habido dogmas que han tardado más de 1500 años en aparecer, y en una historia lógicamente más breve como la de los testigos de Jehová, pues esas enseñanzas han ido apareciendo poco a poco. Hay un primer núcleo de enseñanzas de los testigos de Jehová que están tomadas directamente del adventismo, y ahí tendríamos la idea de la negación de un castigo consciente. Tendríamos la afirmación de la mortalidad del alma, de cómo con la persona muere el alma. Tendríamos el anuncio continuo, pesado, repetitivo de la cercanía del fin del mundo, y tendríamos una doctrina realmente pintoresca que además es de origen ocultista, ni siquiera es de origen adventista, aunque los testigos de Jehová sí la tomaron del adventismo, que es la creencia de que el arcángel Miguel es el propio Cristo. Ese sería un núcleo que desde el principio existe en los testigos de Jehová. Luego hay un segundo núcleo que ha estado muy relacionado con la obra del segundo presidente de los testigos de Jehová, de Rutherford, que decide marcar distancia con el creador, con el fundador de los testigos de Jehová, todavía no testigos de Jehová, sino estudiantes de la Biblia, y que va creando nuevas doctrinas. Rutherford, por ejemplo, va a ser el que inventa la doctrina de una gran muchedumbre que queda en el paraíso y 144.000 que van a ir al cielo. Rutherford es el que, después de alabar las transfusiones de sangre como un avance médico en The Golden Age, que era la revista de los testigos de Jehová anterior al Despertar, pues va a decidir prohibir las transfusiones de sangre. Rutherford va a ir incluso creando el propio nombre de los testigos de Jehová, que era desconocido, y Rutherford también, como Russell, pues va a dar fechas para el fin del mundo que no se van a cumplir en absoluto, jamás. Y finalmente hay otro tipo de doctrinas, de prácticas que han ido cambiando de manera acomodaticia con el paso del tiempo. Es verdad que en buena medida ya el corpus doctrinal, el armazón teológico de los testigos de Jehová queda definido en un 80% por Rutherford, pero luego hay doctrinas que van moviéndose, que van cambiando, que se alteran de manera acomodaticia, y eso quien lo ha narrado muy bien es Raymond Franz, que fue en su día no solo sobrino de Franz, el que era presidente de los testigos de Jehová, sino miembro del cuerpo gobernante, y que ha revelado, bueno, pues prácticas, creencias, doctrinas que variaban según la conveniencia de los testigos de Jehová, según el país en el que estuvieran. Yo diría que sobre la base de esos aspectos uno puede tener una idea de las enseñanzas de los testigos de Jehová, que tienen escasísimo punto de contacto con la Biblia. En términos teológicos, en términos doctrinales, la verdad es que la mayoría de las creencias de los testigos de Jehová, pues poco, nada, incluso en contra de lo que aparece el texto bíblico, se despliegan delante de nosotros. Wow, maravilloso, doctor. Entonces, ¿por qué los testigos de Jehová, y parte de eso le hago la pregunta, ¿por qué los testigos de Jehová no deberían ser considerados simplemente como otra
denominación cristiana, sino como una organización que se aparta de doctrinas esenciales, primarias u ortodoxas, como lo quiera llamar, cristianas. Si como una organización que se aparta de doctrinas esenciales del cristianismo, ellos afirman creer en Jesús, como la mayoría de las denominaciones, y se identifican de hecho como cristianos, ¿es suficiente decir que se cree en Jesús o es indispensable determinar, para el caso de ellos, quién es ese Jesús y qué se cree acerca de él? Vamos a ver, el Islam cree en Jesús, es decir, el Islam cree en Jesús, en el Corán contiene referencias a Jesús, en términos generales muy positivas, aunque no sean correspondientes a lo que enseña la Biblia, pero muy positivas, y eso no convierte en cristianos a los musulmanes. No es el caso de los judíos. En el Talmud sí que hay referencias a Jesús, pero son muy insultantes, son muy hirientes, son muy calumniosas. Pero, por ejemplo, los musulmanes realizan una serie de afirmaciones sobre Jesús en las que coinciden, yo diría que en un 80% con los testigos de Jehová, y eso no los convierte en cristianos ni ellos pretenden que lo son. Yo creo que realmente se puede hablar de un grupo que es cristiano o que no es cristiano en la medida en que reproduzca lo que la Biblia dice acerca de la persona y de la obra de Cristo. Si no es lo que la Biblia enseña sobre la persona y la obra de Cristo, tenemos un grupo que puede presentarse como cristiano, pero que estaría a mayor o menor distancia del cristianismo que aparece en la Biblia. Si, por ejemplo, la persona de Cristo aparece reducida en su humanidad o aparece reducida en su divinidad, evidentemente lo que tenemos delante no es un grupo cristiano, es algo que se parecerá más o menos, pero que es pseudocristiano. Pero de la misma manera, si nos encontramos con una confesión religiosa que limita la obra de Cristo, por ejemplo, la obra de Cristo no es todo suficiente para salvarnos, necesita aditamentos, como pueden ser sacramentos, como pueden ser ceremonias, como pueden ser ritos, como pueden ser obras, como pueden ser diezmos, etcétera, etcétera. Si efectivamente esa es la predicación sobre la obra de Cristo, tampoco estaríamos ante un grupo que se pueda denominar genuinamente cristiano. En el caso de los testigos de Jehová se dan las dos circunstancias. Cristo es presentado como un Dios, pero como un Dios creado, como una especie de mini Dios, que tuvo principio, lo que no se corresponde con la enseñanza de la Biblia, y al mismo tiempo, por supuesto, la obra de Cristo no es suficiente para la salvación de una persona, sino que esa persona tiene que añadir una serie de obras que son típicas de los testigos de Jehová. Por ejemplo, el no celebrar cumpleaños o, por ejemplo, el ir vendiendo la atalaya casa por casa. Y eso es una parte esencial, o sea, si es que le agrega algo o una obra a la perfecta obra de Cristo Jesús, pues ya es una razón suficiente como para empezar a dudar si verdaderamente una persona está en una congregación cristiana. Adiciono, en la Biblia es cristocéntrica. Todo gira en torno a la gloria de Cristo Jesús, no antropocéntrica. Perfecto, mi hermano querido. Ahora ellos, los testigos de Jehová, utilizan el texto de Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde Cristo Jesús el Señor es llamado el primogénito de toda creación, para sostener que fue el primer ser creado. Es lo que ellos mencionan, lo que ellos alegan. ¿Qué significa realmente la expresión primogénito, dentro del contexto bíblico? Bueno, desde luego no el primer creado. Vamos a ver, primero de entrada, si Pablo hubiera querido decir que Jesús era el primer ser creado, que Cristo fue el primer ser creado, hubiera utilizado un término que existe en griego, que es protoptistos, es decir, el primer creado. Lo hubiera dicho y se hubiera quedado tan fresco y hubiera expresado lo que él pensaba. El término que se traduce como primogénito, por el contrario, es protótocos, es un término distinto y hace referencia siempre a una situación de realeza, de aquella persona que efectivamente tiene un poder y que no necesariamente es el primero en nacer. Esto es muy importante. Cualquiera que recuerde, por ejemplo, cómo en el Antiguo Testamento se hace referencia a la primogenitura, recordará que la primogenitura se podía vender.
Esaú se la vende a Jacob, Jacob se la compra a Esaú, lo que implica que la primogenitura tiene más que ver con un título de preeminencia, con un título de gobierno, con un título de poder, que con el hecho de haber nacido o no haber nacido el primero. Es verdad que esa referencia al poder, a la herencia, estaba vinculada con el primer nacido, pero era algo que iba mucho más allá de nacer así. Eso explica también, por ejemplo, que en un momento determinado, al hablar de Efraín y Manasés, la primogenitura pase a aquel que no nació el primero, porque la primogenitura implica una supremacía dentro de un contexto. Y cuando se habla del primogénito de la creación, no se está hablando del primer ser creado, sino que de lo que se está hablando es de aquel que precisamente tiene la supremacía sobre toda la creación. En otras palabras, sobre el mismo Dios es de lo que se está hablando. Esto está tan claro que en ese mismo capítulo de Colosenses se hace referencia a que Cristo es antes de todo lo creado. Evidentemente, Cristo es antes de todo lo creado, no puede ser un ser creado, porque entonces no sería antes de todo lo creado. Y la Biblia de los Testigos de Jehová, que es un ejemplo de falsificación sistemática del texto sagrado, ahí ha introducido entre corchetes palabras y entonces dice es anterior a todas las otras cosas creadas. Y en las otras aparece en medio de corchetes para seguir manteniendo la idea de que Cristo tiene que ser una creación, porque claro, si Cristo es anterior a todas las cosas creadas es que no es una cosa creada. Y por lo tanto ahí entre corchetes se pone todas las otras cosas creadas. Supongo que vamos a hablar de la versión del Nuevo Mundo, que yo creo que es de lo más espantoso que se ha publicado con el nombre de Biblia a lo largo de la historia. Sí, de eso le iba a preguntar en breve, y de hecho lo vamos a preguntar. Mire, la traducción del Nuevo Mundo presenta Juan capítulo 1, versículo 1, diciendo que la palabra era un Dios. Mire que no dice era Dios, sino era un Dios, y lo usan con Dios minúscula. ¿Qué problemas gramaticales, contextuales y teológicos presenta esta traducción? Es más, ¿a quién se le ocurrió hacer su propia versión del Nuevo Testamento en griego para hacer o para dar paso a todos estos errores teológicos que ya usted los está exhortando y exponiendo? Bueno, los propios testigos de Jehová, cuando intentan justificar, traducir Juan 1.1 como la palabra era un Dios, que no lo traduce absolutamente nadie así, porque es imposible, de acuerdo con la gramática griega, traducirlo así, ellos solo pueden apelar a otra traducción que efectivamente traduce que el verbo o la palabra era un Dios. Y esa traducción es la de Johannes Greber, que ellos presentan en la Atalaya, en el Despertar, como una traducción del Nuevo Testamento realizada por un sacerdote católico. Esto es una terrible verdad a medias. Johannes Greber efectivamente fue un sacerdote católico, pero cuando él traduce el Nuevo Testamento, él ya es un espiritista. Y el Nuevo Testamento de Johannes Greber, que se puede comprar, o sea, se encuentra en Amazon, se puede comprar, además es un texto ya libre de derechos, él mismo comenta en el prólogo de esa traducción del Nuevo Testamento que él ha traducido el Nuevo Testamento siguiendo las instrucciones de los espíritus que se manifestaban a través de su esposa. Es decir, su esposa era medium, él era espiritista, y entonces los espíritus le iban diciendo cómo traducir el Nuevo Testamento, y mira tú qué casualidad que Juan 1.1 es el único que lo traduce como la versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Esto ya es verdaderamente llamativo. Segundo, la traducción del texto griego, también los Testigos de Jehová la intentan justificar diciendo aquí no aparece el artículo determinado, el él, diríamos en español, o la, o los, las, y como no aparece un artículo determinado, tenemos que suplirlo poniendo un artículo indeterminado, que por cierto no existe en griego, y por eso ponemos un Dios. Esto es un disparate. Cualquiera que lea el texto de Juan 1, el capítulo 1, en el texto griego original, pues se encuentra con que hay multitud de ocasiones en que aparece Dios,
y aparece Dios sin artículo determinado y, por lo tanto, según la teoría de los testigos de Jehová, pues habría que traducir: vino un hombre enviado por un Dios que se llamaba Juan, Juan vino de un Dios, etcétera, etcétera, porque en todos esos pasajes, más adelante en el mismo capítulo primero de Juan, la palabra Dios aparece sin artículo determinado. Esta es una regla de la gramática griega que se han inventado los testigos de Jehová y que es un disparate, y de ahí que todas las versiones traduzcan Dios y traduzcan Dios con mayúscula. Pero además hay un tercer aspecto que es muy interesante en el texto en griego, que no se ve en la traducción en español, pero que se percibe en el texto en griego. Y es que Juan aquí utiliza lo que sería una descripción en escalera. Voy a intentar explicar esto. Él empieza diciendo que en el principio existía la palabra, primer peldaño de la escalera. Segundo, la palabra estaba con Dios, y la palabra que está al final de la primera frase y va al inicio de la segunda frase se refiere a la misma persona, y a continuación dice: y Dios era la palabra. No, la traducción no está: la palabra era Dios, sino y Dios era la palabra. Con lo cual, el primer peldaño acaba con la palabra, hologos, el segundo empieza con la palabra, hologos, y termina con Dios, y el tercero empieza con Dios, que es donde acaba el segundo, siempre con el mismo significado. Ese Dios no puede ser otro que el Dios único, no tiene al respecto más vuelta de hoja, y cualquiera que vaya leyendo el primer capítulo de Juan, pues se va percatando de cómo efectivamente ese logos, esa palabra, ese verbo, según como venga en la traducción, es el que ha creado todo. Luego solo puede ser el creador. Es algo en ese sentido más que claro. La traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová pues no tiene ninguna base. Pero insisto, en el caso de Juan 1.1, la única versión que es igual y que ellos citan en apoyo de su traducción es la de Johannes Greber, que fue un antiguo sacerdote católico convertido en espiritista y que en el prólogo de su traducción del Nuevo Testamento dice que él ha llevado a cabo la traducción sobre la base de lo que le decían los espíritus que se manifestaban a través de su mujer, que era una medium. Dato curioso, todas estas congregaciones sectarias siempre empiezan con una persona o con un, entre comillas, iluminado. Yo recibí una revelación, yo recibí esta palabra y tengo una palabra para ti y todo este tipo de cosas. Es impresionante. Y obviamente aquí el problema es bien serio, porque no solamente que esta persona, Johannes Greber, pues recibió esa iluminación por medio de su esposa, medium, etcétera, etcétera, sino que también él era espiritista. Sí. Entonces, razón suficiente como para, ¿sabe qué? Yo en esa denominación, yo no me congrego, pero ni aunque me lleven arrastrados. Bueno, lo que pasa es que las conexiones de los testigos de Jehová con el espiritismo son muchas. Es decir, los testigos de Jehová, por supuesto, tienen prohibido practicar el espiritismo, la Biblia lo prohíbe, pero ignoran hasta qué punto hay conexiones muy serias del espiritismo con los testigos de Jehová. Voy a mencionar algunas que me parecen importantes, aunque no pretendo agotar todas ni ser exhaustivo. El mismo fundador de los testigos de Jehová era masón, Charles Taze Russell, y esto no se suele contar, era miembro de la masonería, tenía una conexión muy fuerte con el ocultismo y, por ejemplo, en sus estudios de las Escrituras, que él llega a decir que una persona que lee la Biblia se va a perder, pero quien lea los estudios de las Escrituras va a entender la Biblia, lo cual no deja de ser notable. Bueno, él tenía una conexión muy fuerte con el ocultismo hasta tal punto que cuando a él lo entierran, la tumba de Russell, y esto se puede hacer una búsqueda en internet y vas a encontrar la tumba tiene forma de pirámide y además lleva la cruz típica de la masonería que aparece en muchos edificios masónicos aquí en Estados Unidos, que es una cruz rodeada de una corona. Y efectivamente es esa pirámide masónica con la cruz rodeada de una corona que durante mucho tiempo estuvo en la portada de la atalaya. Efectivamente, ahí está la tumba de Russell, que tiene efectivamente esa forma de pirámide masónica y que luego en la parte de arriba tiene esa cruz
rodeada por una corona, que efectivamente eso estuvo en la portada de la Atalaya hasta que de pronto decidió Rutherford, ahí está, que los testigos de Jehová no debían creer que Jesús había muerto en una cruz, pero esto estuvo en la portada de la Atalaya, está en la tumba de Russell, que es el que lo funda y que, insisto, tiene una relación muy estrecha con el ocultismo, hasta tal punto que, por ejemplo, los volúmenes de sus estudios sobre las Escrituras hacen referencia, para dar la fecha de la segunda venida de Cristo, a las dimensiones de la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Bien, ahí la conexión es una conexión interesante. ¿Qué pasa con Rutherford? Rutherford es un personaje que intenta marcar distancia con el propio Russell, seguramente vamos a tener ocasión de hablar con él, pero es curioso cómo hay testimonios de gente que trabajó con Rutherford y que efectivamente comentan cómo él utilizaba habitualmente un instrumento de comunicación con los espíritus muy parecido a lo que ahora conocemos como la tabla Ouija. Y ahí hay testimonios de gente que trabajó en Brooklyn, en la central de los Testigos de Jehová, y que lo comenta. Pasamos al siguiente presidente, a Nathan Knorr, y con Nathan Knorr va a aparecer la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Y uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver la traducción del Nuevo Mundo? ¿Le gustará a usted más o menos? ¿Qué tiene que ver con el ocultismo? Tiene muchísimo que ver con el ocultismo, porque el Nuevo Testamento de la traducción del Nuevo Mundo está basado en el texto griego de Westcott y Hort. Y alguno diría, bueno, pero Westcott y Hort no eran unos grandes eruditos. Hay que ser muy ignorante para decir que Westcott y Hort eran grandes eruditos. Westcott y Hort eran ocultistas que se hicieron ordenar dentro de la Iglesia anglicana, dentro de la Iglesia de Inglaterra, y cuya correspondencia se conserva. Y no solamente es que no creían en la Trinidad, que decían que les daba horror la doctrina de la expiación, les daba un horror espantoso la doctrina de la expiación, no solo es que negaban la resurrección de Jesús, sino que además pertenecían a distintos grupos ocultistas. Y además tenían mucho interés, por ejemplo, en las revelaciones supuestamente angélicas del Libro de Mormón, en las apariciones supuestamente de la Virgen en Lourdes, etcétera, etcétera. Westcott y Hort van a acabar elaborando un texto del Nuevo Testamento totalmente adulterado, que es la base de la traducción de los Testigos de Jehová, pero a través de Nestlé es la base de muchas traducciones actuales, como la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, otras versiones muy populares, sobre todo entre gente que no tiene, parece, mucha idea de cómo se ha transmitido el texto del Nuevo Testamento. De manera que la conexión ocultista de los Testigos de Jehová, y esto seguramente a un testigo de Jehová le parecería hasta ofensivo, no podría creerlo, esa conexión ocultista se inicia con el mismo fundador de los Testigos de Jehová, que era masón, y va a continuar, pues yo diría que en una de sus últimas grandes manifestaciones, en esa traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, cuyo Nuevo Testamento se basa en el texto griego adulteradísimo de Westcott y Hort, que eran dos ocultistas. Razón suficiente como para no congregarme tampoco. Sí, yo creo que, en fin, son cosas bastante obvias. Sí. Sí, pero mire que el tema del espiritismo ya estaba arraigado entre ellos y es importante que usted ponga en contexto esta situación para saber pues realmente dónde las personas se están congregando. Si nosotros vamos a una congregación o denominación, bueno, yo necesito pedir algo, o sea, ¿en qué se basan ustedes? ¿Cuáles son sus doctrinas primarias, esenciales, ortodoxas? Secundarias, pues yo no tendría problemas. Si, por ejemplo, que se bautizan, no sé, o que si hacen la Santa Cena cada 3 meses una denominación y la otra lo hacen cada 2 meses, eso ya es secundario. Pero esto que está mencionando nuestro hermano aquí, esto es vital. Importante que lo haya mencionado. Mi hermano, sigo con una siguiente pregunta. Los testigos de Jehová describen al Espíritu Santo como una fuerza activa. Al igual que rebajar la deidad de Cristo Jesús, sabemos que eso es una herejía. Considero que hacer lo mismo
estamos entrando en un terreno peligrosísimo. Ahora, ¿cómo le predicamos a ellos para hacerles entender que es el Espíritu Santo alguien que tiene sentimientos, voluntad, etcétera, etcétera? Ahora, ¿qué textos bíblicos demuestran que el Espíritu Santo posee inteligencia, voluntad? Es más, posee también atributos personales, incomunicables también, comunicables e incomunicables. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay bastantes textos al respecto y se me ocurre mencionar algunos, ¿no? Pero si uno va, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, y en ese libro del Apocalipsis uno va viendo, por ejemplo, cómo Cristo va revelando a las iglesias el mensaje a cada una de las iglesias. En ese mismo texto, al final de cada carta que se dirige a una iglesia, dice: escúchese o que se escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a continuación viene una frase entera. Eso no lo puede hacer el agua, no lo puede hacer la electricidad, no lo puede hacer el viento, que es con quien los testigos de Jehová asocian por regla general al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla y el Espíritu Santo tiene una personalidad muy clara. Y, de nuevo, si uno va, por ejemplo, a la carta a los Hebreos, es curioso cómo el autor de la carta a los Hebreos prácticamente cada vez que menciona un texto del Antiguo Testamento dice que el Espíritu Santo lo ha mencionado. Por supuesto, aparte de eso, son muchos los ejemplos en el libro de los Hechos. Si en el libro de los Hechos nos vamos en un momento determinado al capítulo 13 y versículo 2, por ejemplo, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cómo puede hablar una fuerza impersonal que se da la circunstancia de que es como la luz o la electricidad o el viento? Pues porque no es una fuerza impersonal. De quien estamos hablando aquí, obviamente, es de un ser totalmente personal. Y ese ser personal, además, se identifica con el mismo Dios. Por ejemplo, si vamos al libro de los Hechos, capítulo 5, en el capítulo 5 y versículos 3 y 4, es el episodio de Ananías y Zafira, dice así: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Primero, el Espíritu Santo es un ser al que se puede mentir. Uno no puede mentir al agua, no puede mentir al viento, no puede mentir a la energía eléctrica. En todo caso, puedes intentar mentir a un ser personal. Pero es que ese ser personal es identificado por Pedro como Dios. Al querer mentir al Espíritu Santo, al mentir al Espíritu Santo, tú a quien has mentido no es a los hombres, sino a Dios. Y hay un pasaje que es enormemente interesante en la traducción de los testigos de Jehová, porque como se da la circunstancia que los testigos de Jehová han decidido meter Jehová en el Nuevo Testamento, que no está, cuando uno va a este pasaje con lo que se encuentra es tremendo. Y el pasaje está en 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 17, que en la versión de los testigos de Jehová dice lo siguiente: porque Jehová es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Jehová, allí hay libertad. Es decir, hay una afirmación en la propia versión de los testigos de Jehová de que Jehová es el Espíritu. El Espíritu no es una fuerza impersonal, no es algo que se pueda equiparar a la luz, que se pueda equiparar a la electricidad, que se pueda equiparar al viento, sino que es el propio Dios. Podríamos hablar de esto durante horas, efectivamente. Ahí tienes la traducción. Ahora bien, Jehová es el Espíritu y donde está el Espíritu de Jehová hay libertad. Versión del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras de los testigos de Jehová.
y es un texto en ese sentido clarísimo. Podríamos estar hablando de la divinidad del Espíritu Santo durante horas. Bien me gustaría a mí, pero como me imagino que hay más preguntas, yo creo que con estas pinceladas podemos empezar a caminar y sobre todo ese pasaje en la propia versión de los Testigos de Jehová resulta demoledor para el testigo de Jehová, porque su propia Biblia empieza diciendo que Jehová es el Espíritu. De hecho, el texto de Romanos capítulo 9, versículo 5, yo creo que ese texto también es demoledor para ellos. Ahora, yo no he leído cómo ellos lo tienen en... Romanos 9.5 está cambiado. Vamos a ver, hay otra cuestión aquí, y esto lo digo para la gente que quiera de alguna manera predicar el Evangelio a los testigos de Jehová. La versión de los testigos de Jehová no solamente se basa en el texto adulteradísimo de Westcott y Hort, que es una vergüenza, le faltan los mismos versículos, por ejemplo, que le falta a la Nueva Versión Internacional o que a la Nueva Biblia Viviente, etcétera. Es algo como para que los que han editado estas Biblias se pregunten por qué les faltan los mismos versículos que a la versión de los testigos de Jehová, que ya es para pensarlo. Pero luego hay una serie de versículos que la traducción de los testigos de Jehová ha cambiado precisamente para que no se pueda ver la divinidad de Cristo. Uno es este. Ellos han cambiado Juan 1.1, han cambiado Romanos 9.5, han cambiado Tito 2.13, han cambiado Colosenses 1.15, han cambiado Segunda de Pedro 1.1, es decir, hay una serie de... han cambiado Hebreos 1.8, pasajes donde se habla de que Cristo es Dios y los han cambiado. ¿Cómo? Teniendo en cuenta que ese testigo de Jehová utiliza la versión del Nuevo Mundo, le enseño yo que Cristo es Dios cuando ellos han falsificado toda una serie de pasajes que en el texto griego original habla de que Cristo es Dios. Y por cierto, si me permites hacer un breve paréntesis, yo creo que la razón que más pesó en mi ánimo para salir de los testigos de Jehová fue el descubrir que sus dirigentes habían tenido la desvergüenza criminal de alterar el texto de la Biblia. Y que efectivamente yo iba leyendo el Nuevo Testamento en griego y de pronto me encontraba con un Romanos 9.5 donde dice que Cristo es Dios y ellos lo habían cambiado, partían en dos la frase y en vez de decir Cristo que es Dios bendito por los siglos, amén, pues decían Cristo punto y luego Dios sea bendito, ese sea también entre paréntesis, porque no está en el original, amén. Y esa fue una de las razones por las que a mí me parecía que una organización que estaba dispuesta a alterar el contenido de la Biblia era una organización, vamos, no que no merecía confianza, sino que tenías que apartarte de ella como de la peste. Pero volviendo al tema, ¿cómo le muestro yo a un testigo de Jehová que efectivamente Cristo es Dios? Bueno, hay algún texto que se les ha escapado y no lo han cambiado. Por ejemplo, si vamos a Juan 20:28, en la propia Biblia de los Testigos de Jehová, cuando Tomás se encuentra con Jesús resucitado, le dice mi Señor y mi Dios, lo cual es tremendamente significativo. Y desde luego Jesús no lo reprende. Ahí lo tienes, dice en contestación, Tomás le dijo mi Señor y mi Dios. Y Jesús no le dice, pero ¿qué estás diciendo, Tomás? ¿Qué disparate dices? No, como dice el versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, felices son los que no ven y sin embargo creen. De manera que este es un texto que se les puede enseñar a los testigos de Jehová en su propia Biblia. Otro texto está en Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 20, en la propia Biblia de los testigos de Jehová. Primera de Juan 5:20, donde dice, y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo, este es el Dios verdadero y vida eterna. Este también se les ha pasado, lo cual los coloca en una situación bastante incómoda. Tengo que decir que algún versículo que se les pasó en la versión original del Nuevo Mundo, luego lo han adulterado a su gusto. Por ejemplo, si vamos a Hebreos 1 y me traes, ya que tienes ahí la versión del Nuevo Mundo, vamos a Hebreos 1. Ahí está. En Hebreos 1, en
en el versículo 6, originalmente decía, pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios lo adoren. Y así estuvo años. La versión del Nuevo Mundo que yo tenía, que yo manejaba, decía, lo adoren. Se dieron cuenta que se les había escapado e inmediatamente lo cambiaron por le rindan homenaje. Y en ese mismo texto tienes otro pasaje en el versículo 8, también adulterado en la versión de los Testigos de Jehová, de manera disparatada, porque dice, pero respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre jamás, y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. El texto, cualquiera que vaya, que va en un momento determinado al texto griego, dice, tu trono, oh Dios, es para siempre jamás. Es decir, el Padre está llamando Dios al Hijo. Para que no se pueda ver que el Padre está llamando Dios al Hijo, aquí introducen un es y dice Dios es tu trono. Pero esto es un disparate, porque si Dios es el trono del Hijo, es que el Hijo tiene que ser superior incluso a Dios, porque el trono nunca es superior a la persona, es la persona la que está sentada en el trono. Y aquí lo que aparece, aparte de una adulteración del texto, es un disparate. Ahora bien, junto con estos pasajes, yo creo que donde queda más claro que efectivamente Cristo no solo es Dios, sino que es el mismo Jehová, es en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Por ejemplo, si vamos a Isaías capítulo 40, en la propia versión de los Testigos de Jehová, que generalmente cuando yo he dado estudios sobre la teología de los Testigos de Jehová utilizo su propia versión, porque es la que te vas a encontrar con ellos cuando los prediques el Evangelio. Si vas a Isaías 40, dice así en el versículo 3, escuchen, alguien está clamando en el desierto, despejen el camino de Jehová, hagan recta la calzada para nuestro Dios a través de la llanura desértica. Esta es una profecía que los 4 evangelistas dicen que se cumple en Jesús. Aparecería una voz en el desierto, Juan el Bautista, abriendo camino ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. ¿A quién abrió camino Juan el Bautista? A Jesús. Pero la profecía dice claramente que aquel a quien le abriría camino sería precisamente a Jehová nuestro Dios. Con lo cual, el texto de la profecía marca claramente que a quien le iba a abrir camino Juan el Bautista era a Jehová nuestro Dios. Es obvio lo que aparece. Vamos a ver otro texto en Zacarías, capítulo 11, donde de nuevo aparece otra de esas profecías que efectivamente merece la pena ver incluso en la versión adulterada de los Testigos de Jehová. Vamos a ir a los versículos 12 y 13. Y en los versículos 12 y 13 dice lo siguiente. Entonces les dije, si es bueno a sus ojos, denme mi salario, pero si no, absténganse. Y procedieron a pagar mi salario 30 piezas de plata. Ante aquello Jehová me dijo, tíralo al tesoro el valor majestuoso con el cual he sido evaluado desde su punto de vista. De consiguiente tomé las 30 piezas de plata y tiré aquello en el tesoro en la casa de Jehová. Zacarías, siglo V antes de Cristo, profetizaba que Jehová sería valorado en 30 monedas de plata. Pregunta, ¿quién fue valorado y vendido en 30 monedas de plata? Parece que es bastante evidente, ¿no? Y parece evidente que Cristo Jesús, exactamente, claro. Y parece evidente que desde luego es Jesús el que cumple esa profecía, y para cumplir la profecía forzosamente Jesús tiene que ser Jehová. Es algo que me parece que es muy, muy evidente. Es algo en ese sentido muy claro, muy claro. Y vamos a ver otro pasaje en Zacarías capítulo 2. Y está hablando Jehová, vamos a leer el versículo 5, Zacarías 2:5, es de nuevo otra profecía, y dice, yo mismo llegaré a ser para ella, es la expresión de Jehová, un muro de fuego todo alrededor y una gloria, sí, exactamente, y una gloria es lo que llegaré a ser en medio de ella.
¿Quién estuvo en un momento determinado? Está hablando de Jerusalén desde el versículo 4. ¿Quién estuvo en medio de Jerusalén? ¿Quién se paseó por Jerusalén? ¿Quién fue visto en Jerusalén en toda su gloria? Pues es evidente cómo se cumplió la profecía. Y evidentemente de quien está hablando es de Jehová. En fin, de nuevo, tengo que decirte, David, que estos son unas pinceladas. O sea, hablar de la divinidad de Cristo, de cómo aparece en la Escritura, nos llevaría, sin ningún género de dudas, muchas horas. Pero yo creo que estos son algunos pasajes bastante interesantes, sobre todo a la hora de compartirlos con un amigo, con un conocido, con un testigo de Jehová que llega a la puerta de tu casa. De hecho, como esto queda grabado, las personas pues que tienen algún familiar o algún conocido testigo de Jehová, tomen nota. Yo les hago esa invitación. Ustedes pueden buscar y aprovecho de una vez, mi hermano. Tengo aquí el libro, este libro que es... Bueno, ese es el Nuevo Testamento interlineal mío, pero hay una Biblia de estudio a la que yo me refería antes, que ahora hace un año que apareció. Esa Biblia de estudio se presentó en el Museo de la Biblia aquí en Washington y yo creo que tiene muchísimo material. De entrada tiene comentados todos los libros de la Biblia, tiene artículos ampliando cuestiones teológicas, tiene explicaciones de todos los pasajes difíciles de la Biblia. Yo creo que eso es una Biblia bastante útil para trabajar con ella. Y el Nuevo Testamento interlineal griego-español es muy útil para ir al texto griego y ver debajo, palabra por palabra, traducido al español, lo que aparece en el texto griego. Maravilloso. Antes de hacerle la pregunta sobre el arrianismo, si verdaderamente los testigos de Jehová promueven el arrianismo, iba a hacer un comentario con respecto a cuando mencionan que el primogénito de toda la creación, etcétera, etcétera, que Jesús fue un ser creado. Es evidente que existe ahí una contradicción en Colosenses 1:15, para ellos, para nosotros estamos claros, ya que Juan 1:3 declara que todas las cosas creadas llegaron a existir por medio de Cristo. Ahora, si todo lo creado fue hecho por él, ¿cómo podría Jesucristo el Señor pertenecer al grupo o a ese grupo de las cosas creadas? O sea, no tiene sentido. Eso es evidente, por eso vamos a ir a Colosenses 1, en la versión de los testigos de Jehová, donde yo señalaba cómo han añadido palabras para intentar enfrentarse con esa contradicción. Vas a ir para abajo, vamos a ir para el 16, versículo. Aquí estamos. Entonces, si tú llegas al versículo 16, y esto es muy claro, dice, porque por medio de él todas las otras, ahí han tenido que introducir todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, porque el texto dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas y por lo tanto, si son todas no le pueden incluir, de manera que ellos han puesto las otras. Eso lo vuelven a hacer en el versículo 17, donde dice, también él es antes de todas las otras cosas y por medio de él se hizo que todas las otras cosas, etcétera, etcétera. Es decir, es evidente que el texto dice lo que tú estás diciendo. Yo antes apuntaba a este pasaje, pero puesto que podemos ver la versión del Nuevo Mundo, pues todavía queda expuesto con más claridad. Es impresionante. Ahora, para nosotros los cristianos, sabemos que Cristo Jesús, la segunda persona o el segundo ser de la deidad, pues es coexistente con el Padre y coexistente con el Espíritu Santo y también cosustancial, o sea, son de la misma esencia. Porque si no, ¿cómo explicamos Juan 17:5? Que dice, ¿se acuerda el Señor Jesucristo? Nuestro Señor dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Quién le puede hablar al Padre Celestial de tal forma? Yo no creo que los ángeles. Es obvio. Vamos a ver, yo he estado enseñando durante más de 6 meses en mi congregación el Evangelio de Juan. Yo creo capítulo por capítulo, versículo por versículo, yo creo que nos llevó más de 6 meses. Yo creo que prácticamente no hubo un solo
momento dentro de la predicación del Evangelio de Juan, ninguno de los estudios a lo largo de todos estos domingos donde no hubiera referencias en el Evangelio de Juan a la divinidad de Cristo. Esto es algo absolutamente evidente. Cuestión aparte es que eso no encaje con la teología de los testigos de Jehová. Bueno, peor para ellos, pero evidentemente no vamos a negar la Escritura simplemente porque ellos quieran y porque ellos además hayan decidido en un momento determinado falsear el texto. Por ejemplo, te voy a mostrar otro texto falseado en la Biblia de los testigos de Jehová que resulta bastante interesante. Vamos a ver primero uno en Juan 5:18 y luego te voy a enseñar un texto cambiado para que la gente lo pueda ver. Si vamos a Juan 5:18, dice así: a causa de esto realmente los judíos procuraban con más empeño matarlo, porque no solo quebraba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El Evangelio de Juan es terminante y a los testigos de Jehová se les ha escapado este texto para cambiarlo y supongo que en algún momento les pasará como el de Hebreos 1, que acabarán cambiando el adorar por rendir homenaje, porque resulta muy obvio lo que dice, pero aquí dice claramente que se hacía igual a Dios. Ahora te voy a enseñar uno que la gente quizá no capte exactamente dónde está la falsificación de los testigos de Jehová y es muy sustanciosa. Vamos a ir a Juan capítulo 8 y versículo 24. Entonces, fíjate, porque aquí ellos añaden algo y uno dirá, ¿por qué? Dice en Juan 8, 24 en la traducción del Nuevo Mundo: por eso les dije, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Por qué han añadido ese? ¿Por qué esto tan raro de decir, si no creen que yo soy ese, morirán en sus pecados? Pues muy sencillo, porque aquí Jesús se está presentando como el yo soy. Y el yo soy es el nombre de Dios en Éxodo 3:14. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién diré que me ha enviado?, dice, diles que yo soy me ha enviado. Y aquí Jesús está diciendo, si no creéis que efectivamente yo soy, moriréis en vuestros pecados. Los testigos de Jehová lo han cambiado en los dos pasajes. Aquí han introducido un S entre paréntesis. Pero vamos a ir a Éxodo 3:14 para ver el destrozo que han hecho en Éxodo 3:14 para que no se vea que yo soy es un título de Jehová. Vamos a ir a Éxodo 3. Eso es. Y vamos al 14. Vamos a leer desde el 13. Y dice, sin embargo, Moisés dijo al Dios verdadero, han puesto: supongamos que llego ahora a los hijos de Israel y de hecho les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Y ellos de hecho me dicen cuál es su nombre. ¿Qué les diré? Ante esto Dios dijo a Moisés, yo resultaré ser lo que resultaré ser, y añadió, esto es lo que has de decir a los hijos de Israel, yo resultaré ser, me ha enviado a ustedes. De manera que aquí sustituyen el yo soy, el que soy, y yo soy me ha enviado a ustedes, que es un título de Dios, y en Juan 8 quitan también el yo soy y lo convierten en yo soy ese. ¿Esto es una muestra de desvergüenza o no? Porque evidentemente a mí me parece descarado, pero además de descarado me parece maligno, porque es ir persiguiendo a lo largo de la Escritura los pasajes que chocan con su pervertida teología para cambiarlos. Oiga, y así nos podemos pasar incluso horas de horas. Hay más de 300 textos cambiados en la Biblia de los Testigos de Jehová. O sea, podríamos hacer una serie de Netflix que duraría varias horas y iríamos viendo pasaje por pasaje. Hemos visto algunos que yo creo que son muy significativos, pero con todo y con eso, al final, con una Biblia adulterada, mal traducida, con textos cambiados, hay textos que no puedes cambiar. Isaías 43 te dice que Juan el Bautista abriría camino a Jehová nuestro Dios. Zacarías 11, 12, 13 te dice que Jehová sería vendido por 30 monedas de plata, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero eso está más, o sea, le han metido mano ahí o sea, como para rebajar, vamos a ver, para rebajar la deidad de Cristo Jesús. Ellos tienen su objetivo, ellos tienen su objetivo, ese es el objetivo de ellos. No, por eso es obvio. Eso está más amañado que la Copa del Mundo con la FIFA, pero eso es otro tema. Mi hermano, entonces ya que estamos tocando ese tema, ¿qué función entonces desempeña el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová? ¿Y hasta qué punto un testigo de Jehová puede interpretar la Biblia de manera diferente de las publicaciones y enseñanzas oficiales? Bueno, vamos a ver. Como pasa con todas las sectas, en el momento en el que desaparece el profeta, el fundador inicial, el poder acaba cayendo por regla general en otro hombre fuerte y finalmente en una dirección colegiada, en una dirección colectiva. Es decir, los mormones, hay un profeta que es Joseph Smith. Cuando Joseph Smith es linchado, supuestamente le tenía que suceder su hijo, por supuesto su hijo no lo sucede, porque para eso está Brigham Young, que ha decidido que él se convierte en el nuevo hombre fuerte de los mormones, altera lo que le parece, incluido el contenido del libro de Mormón, pero a la muerte de Young ya los mormones empiezan a ser dirigidos por un colectivo. Eso pasa también en el adventismo. El adventismo tiene una profetisa que ahora sabemos que era una persona no muy inteligente, era una plagiaria, era una falsa profeta, pero parece que no era muy lista. Parece ser que el marido la controlaba bastante y otra gente, pero cuando muere Ellen White, pues ahí acaba todo derivando hacia una dirección colegiada, una dirección colectiva. En el caso de los testigos de Jehová pasa igual. Después de la muerte de Russell viene un hombre fuerte, como vino Brigham Young después de la muerte de Joseph Smith en los mormones. Rutherford, que es ese nuevo hombre fuerte, cambia lo que le parece bien y quiere, pero a la muerte de Rutherford no surge otro hombre fuerte, sino que surge una dirección colegiada, que es el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Y en ese sentido el desarrollo es muy similar, muy paralelo al de otras sectas. Posibilidad que tiene el testigo de Jehová de darse cuenta de dónde está. Hombre, llevan preocupándose desde hace mucho tiempo en perfeccionar los mecanismos para que no se pueda dar cuenta de nada. El testigo de Jehová tiene prohibido leer libros que contradigan las enseñanzas de los testigos de Jehová. Con lo cual, evidentemente, la posibilidad que tiene es muy pequeña. Yo, si realmente me hubiera limitado a leer la Atalaya, el Despertar, los libros de la secta y, en fin, asistir a las reuniones, pues seguramente me hubiera quedado ahí. ¿Qué es lo que a mí me salva? Pues que yo me dedico a leer el Nuevo Testamento en griego. Y fundamentalmente, pues yo había hecho 2 cursos de griego en el bachillerato con la máxima calificación y no quería perder el griego, y más cuando además el griego es la lengua del Nuevo Testamento. Y yo me pongo a leer el Nuevo Testamento en griego y me voy encontrando cosas que digo, pero esto no puede ser. Y cuando me encuentro con ese texto y voy a la traducción del Nuevo Mundo, veo que me lo han cambiado, o que me han metido palabras, o que me han partido la frase en 2. Y digo, bueno, esto es una falta de honradez verdaderamente escandalosa. Y cuando yo me voy de los testigos de Jehová, hay una parte importante de la teología bíblica que yo he descubierto leyendo el Nuevo Testamento. Yo me convierto leyendo Romanos, lo que no es muy original, pero ese fue el caso. Pero en cualquiera de los casos, yo hay multitud de cosas sobre los testigos de Jehová que en ese momento no sé todavía. A mí me basta el ver que han tenido la desvergüenza y la maldad de alterar el texto de la Biblia para que encaje con sus doctrinas, y que además, por supuesto, pues claro, enseñan doctrinas que son lo contrario a lo que aparece en la Biblia. Y es cuando yo me voy y no sé dónde me voy. O sea, yo no conocía, no había estado nunca en una iglesia evangélica, no conocía evangélicos, no había escuchado a nadie transmitiendo el mensaje del evangelio. Y de hecho yo estuve durante varios meses hablando con la gente de sectas a cual más rara, y buscando a alguien que hubiera descubierto en la Biblia lo mismo que yo había descubierto. Y gracias a Dios, efectivamente lo acabé encontrando, pero después de mucho buscar. Pero mire cómo Dios en su misericordia permitió que usted tuviera el acceso
al idioma en que originalmente se escribió el Nuevo Testamento. Es así. Y obviamente, pues ya sabe que el Espíritu Santo es quien nos lleva a toda verdad. No nos va a dejar en la ignorancia espiritual ni caído. Y quiero aprovechar, por cierto, quiero saludar a mi hermano, amigo y pastor Winston Medina. Él también, con él estaba aprendiendo también griego. Bueno, él está más avanzado en griego que yo, debo reconocerlo. Pero si nosotros nos quedamos con lo que nos da una denominación y no profundizamos, es que por ahí va la exportación. Si no profundizamos, pues, oiga, en algún momento le van a enviar de manera camuflada una mentira, o sea, el veneno mezclado ahí con la sana doctrina. Y ahí está el problema. Bueno, ese es un gran drama, yo creo, entre el pueblo de Dios desde hace décadas. Es decir, la persona que en un momento determinado puede tener una enseñanza más o menos bíblica en determinadas áreas y luego, sin embargo, está enseñando otras que no se parecen en absoluto a lo que enseña la Escritura. Eso es el pan nuestro de cada día, tristemente y lamentablemente. Sí, sí, sí. Por eso, pues, rogamos al Dios de la gloria para que le abra el entendimiento, pues, a las personas que aún no conocen el Evangelio y Él sabrá quiénes son los que están escogidos para salvación o no. Siguiendo con la pregunta, mi hermano, bueno, ya sabemos, ¿no? Para cerrar esa parte, para concluir, ya sabemos que el arrianismo es una doctrina del siglo IV, formulada por el sacerdote Arrio, que sostiene que Jesucristo, nuestro Señor, fue creado por el Padre y por lo tanto no es eterno ni tampoco es de su misma naturaleza, y eso sí es una de hecho eso fue combatido, de recuerdo, en el año 325 en el concilio de Nicea. Si me equivoco, mi hermano, por favor, corríjame. No, es correcto. Es correcto. Ok, bueno, ahora es bíblicamente correcto equiparar la prohibición de comer sangre, porque ya usted sabe, ¿no?, mencionada en Génesis, Levítico y Hechos de los Apóstoles, con la recepción de una transfusión médica destinada a preservar la vida, porque los testigos de Jehová no aceptan nada que tenga que ver con la transfusión de sangre. Para ellos, si alguien está necesitando sangre, que Jehová te reciba allá arriba, porque nosotros no vamos a dar paso a la transfusión de sangre. ¿Cómo ve usted eso o ese tema? ¿En algún momento trató Bueno, vamos a ver, hay varias cuestiones ahí. Primero, la Biblia establece claramente, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, que Jesús hizo limpios todos los alimentos. De manera que no existe ningún alimento que en principio no pueda consumir un cristiano. En 1 Corintios capítulo 10 y versículo 25, Pablo también establece que se puede comer de todo lo que se vende en la carnicería por motivos de conciencia. Es decir, uno puede privarse de comer carne, de comer alimentos sacrificados a los ídolos, etcétera, de una serie de cosas para no crear tropiezo a un hermano débil o para no obstaculizar la predicación del Evangelio, pero no existe una prohibición para los creyentes de nada de esto. Incluso el propio pasaje de Hechos 15, que mencionan los testigos de Jehová, no está dirigido a todos los cristianos, está dirigido única y exclusivamente a los cristianos gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Y es para no hacer tropezar a judíos a los que se le predica el Evangelio. Esa no es una regla general para los cristianos, ni pretende prohibir los alimentos sacrificados a los ídolos o lo ahogado o la sangre. Es simplemente una norma para evitar escándalo. Y esto es tan claro que, por ejemplo, en Hechos 16, para evitar también tropiezo y escándalo en la obra de evangelización, Pablo circuncida a Timoteo. ¿Porque los cristianos estamos obligados a circuncidarnos? No, porque como dice él, por causa de los judíos, circuncidó a Timoteo. Es decir, nosotros podemos renunciar a una serie de cosas para evitar poner obstáculo al Evangelio. Y en el caso del decreto de Jerusalén, decreto jacobeo, como lo llaman algunos, de Hechos 15, está dirigido solo a hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, que era donde se había producido el problema, y en un intento de no escandalizar a los judíos. En Hechos 16
También, para no escandalizar a los judíos, Pablo va a circuncidar a Timoteo, pero la regla general es que Jesús ha hecho limpios todos los alimentos, no todos menos la sangre, y que además de todo lo que se vende en la carnicería, no de todo menos la sangre, podemos comer. Ese es el principio general. Ahora, en el caso de los testigos de Jehová, la prohibición de comer sangre se amplía a la transfusión. Y en ese sentido, evidentemente, la idea es que, bueno, ¿qué más me da que me transfundan la sangre que comer sangre si existe una prohibición? Bueno, la cuestión es que la prohibición como tal no existe. Vamos a suponer que efectivamente existiera esa prohibición. Bueno, pues la prohibición de la transfusión de sangre podría tener una cierta lógica, porque es como si tú le dices a un judío que le va a venir muy bien comer carne de cerdo. Y entonces le vamos a dar aquí unas vitaminas que recogen lo mejor del cerdo y usted se lo toma y con eso se va a curar de yo que sé dolencia que padece usted. Pues el judío se negaría con toda la razón del mundo. Pero primero, los testigos de Jehová, durante buena parte de su historia, no consideraron que la sangre fuera algo que les estaba prohibido. Todo lo contrario. Hay un artículo en The Golden Age, que era la revista anterior al Despertar actual, donde se habla bien no solo de las transfusiones de sangre, sino de los mismos donantes de sangre. Y segundo, esa es una obligación que en absoluto tiene que ver con los creyentes, salvo que lo que pretendas es no escandalizar a alguien. Si yo invito a mi casa a un testigo de Jehová y le quiero presentar el Evangelio, pues obviamente si saco algo para comer o beber, pues no le voy a sacar una morcilla. O sea, me parece que es algo evidente. Igual que si viene un judío, pues no le voy a sacar marisco, y si viene un musulmán, pues no le voy a sacar jamón. O sea, es algo totalmente de sentido común, lo cual no quiere decir que yo tenga nada en contra del consumo de marisco o el consumo de jamón, porque como dice la Biblia, de todo lo que se vende en la carnicería podemos comprar y comer sin problema de conciencia. O sea, básicamente es un tema de conciencia, pero ellos en su interpretación errada del Levítico... Ellos lo interpretan, básicamente es un tema de no herir la conciencia. Como diría Pablo, que hay que evitar el poner tropiezo. Por ejemplo, Pablo tenía problema, y en Corinto aparece, lo que pasa es que esto, como no se da entre nosotros habitualmente, pues no es un problema que surja en las congregaciones, pero él habla de la gente, por ejemplo, que come solo verdura. Tenía un problema de conciencia a la hora de comer carne. Bueno, pues no escandalices al hermanito débil, ¿no? Si le invitas a comer, ponle una ensalada, no le pongas chuletas, porque seguramente el pobre se va a sentir mal, pero no deja de ser algo que no tiene una base en una persona que sea madura, pero que nosotros asumimos voluntariamente para no causar tropiezo a la persona a la que le queremos predicar el Evangelio. La exégesis totalmente torcida de los testigos de Jehová convierte lo que es una instrucción cuyo objetivo es no causar tropiezo a aquellas personas a las que queremos comunicar el Evangelio como una norma de vida para todos los creyentes. Y claro, eso es lo que efectivamente está absolutamente torcido. O sea, Jesús hizo limpios todos los alimentos. Es una enseñanza clarísima. Y entonces, en ese sentido, a mí me parece que es algo muy evidente, ¿no? Romano, de hecho, está en Marcos 7:19, por si alguien quiere buscar el texto, pero efectivamente en Marcos 7:19 Jesús declaró limpios todos los alimentos, y si es todos los alimentos, es todos los alimentos. Cuestión aparte, insisto, es que para evitar tropezar a una persona a la que se le comparta el Evangelio, haya alimentos de los que podamos abstenernos en un momento determinado. A mí no se me ocurriría recibir un budista en casa y ofrecerle carne. No se me ocurriría ofrecerle jamón o carne de cerdo a un musulmán. No se me ocurriría ofrecerle marisco a un judío, ¿no? O sea, a los mormones. Exactamente. O sea, esto es algo evidente. Perfecto, perfecto. Bueno, y también quiero agregar Romanos 14:17, si mal no recuerdo, pues menciona que el reino de los cielos no consiste en comidas ni bebidas, etcétera, etcétera. O sea, ahí no tiene nada. Es obvio. Es un tema más de conciencia, pero ellos lo han llevado como a una
doctrina primaria. Ya que tocamos ese tema torcido de la doctrina primaria, y no me quiero extender, ellos son, los testigos de Jehová, son aniquilacionistas. ¿Es correcto, mi hermano? Es correcto. Bueno, es relativamente correcto. En realidad ellos son más bien psicopaniquistas, pero no quiero, no, no quiero complicar más las cosas a la gente a estas alturas de la noche y con la garganta que la tengo en estos momentos que ya me va con el tanque de emergencia, ¿no? Pero se suele decir que son aniquilacionistas, no es del todo exacto. En realidad el nombre técnico sería psicopaniquistas, ¿no? Y esta es una visión que tienen los testigos de Jehová que han copiado el adventismo. O sea, ahí no existe ninguna originalidad por parte de los testigos de Jehová. Russell era una persona que empieza a dar sus primeros pasos teológicos en el seno del adventismo, de ahí viene toda esa visión enfermiza de la cercanía del fin del mundo, pero también toda esta visión que es de carácter psicopaniquista y que también les ha llevado a cambiar pasajes en la Biblia de los testigos de Jehová, lo cual no deja de tener su gracia. Si vamos a la Biblia de los testigos de Jehová y vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 23, y versículos 42 y 43, vamos a ver cómo la versión de los testigos de Jehová, de nuevo, no tiene la menor vergüenza a la hora de falsear el texto de la Biblia. Bien, el texto en el 42 dice, y pasó a decir, está hablando el ladrón arrepentido, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y él le dijo, verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ahora, esto es falsear el texto, porque el texto en griego dice, y él le dijo, verdaderamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo cual choca totalmente con la visión del adventismo y choca totalmente con la visión de los testigos de Jehová. Pues falseamos la traducción y nos quedamos tan frescos. Y entonces te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En vez de hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso no solo implica cambiar la puntuación del texto griego, implica crear una construcción que es imposible en griego. Es imposible. O sea, esa construcción es absolutamente imposible, pero ellos la han cambiado. ¿Dónde he visto yo este disparate aparte de la versión del Nuevo Mundo? En versiones de los adventistas. Hace cosa de unos 20 años, quizá un poquito más, los adventistas sacaron su propia revisión de la Reina Valera y fueron cambiando todos los pasajes que querían de acuerdo a su propia teología. Y, por ejemplo, cuando llegaban aquí a este pasaje de Lucas 23:43, pues decía lo mismo, verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Lo Pero cual es muy desvergonzado. No, ya... Es ahí la importancia de tener la Reina Valera para comparar, que podrá alguien decir, bueno, tiene por ahí sus errores. Mi hermano, con lo que tenemos ahí es suficiente para saber qué verdaderamente hizo nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros, caminando en medio de nosotros, el tema de la salvación y todas las doctrinas esenciales primarias ortodoxas. Así es. Mi hermano, sé que el tiempo se nos ha cortado. Quiero hacer una última... Bueno, fundamentalmente por mi estado de salud. O sea, no tanto, el tiempo no se ha cortado, el tiempo se ha dilatado más de la hora que teníamos hablada, pero fundamentalmente es porque voy aguantando como puedo. Vamos con esa última pregunta y ahí lo vamos a tener que dejar. Vale, y para las personas pues, que de pronto quieren un poquito más de exposición, pues nos vamos a una segunda entrega si al Señor le place, ¿ok? Pero al Señor con ese mayúscula, por si acaso. Bueno, ¿por qué la pregunta más importante no es simplemente qué organización religiosa pertenece a una persona, sino quién es Jesucristo para ella? ¿Qué hizo Cristo en la cruz y sobre qué fundamento su esperanza de salvación descansa? Vamos a ver, yo creo que aquí hay un punto que es enormemente interesante porque iguala a los testigos de Jehová
con los mormones, con los adventistas o con la Iglesia Católica. Es decir, la idea de que en realidad el pueblo de Dios es mi organización, es mi club religioso y este es el verdadero y el resto son falsos, y si estás en el verdadero te salvas y si no estás en el verdadero te condenas. Es decir, aquí en última instancia, si tú estás afiliado al club de pesca, puedes venir a pescar los sábados, y si no estás afiliado al club de pesca, no puedes venir a pescar los sábados. Y de la misma manera, si tú estás afiliado a la verdadera organización de Dios, dirían los testigos de Jehová, la verdadera iglesia, diría la Iglesia Católica, te salvas, y si no, te condenas. Este punto de vista, que hay gente que lo encuentra muy razonable y de hecho se lo cree, es totalmente contrario a la enseñanza de la Escritura, donde la salvación no está en el hecho de pertenecer a una organización, sino en la relación personal con Cristo. Y de manera bien significativa esto lo dijo el que algunos creen que es el primer papa, que es precisamente Pedro. Si uno va a Hechos 4 y versículos 11 y 12, ahí aparece una afirmación de Pedro que a mí me parece absolutamente clarísima. Y es cuando él dice que no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos más que el nombre de Jesús. Como dice ahí, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Es decir, Pedro no dice la piedra soy yo, la piedra sobre la que se levanta el edificio de Dios soy yo, sino que dice que Jesús es esa piedra, y cita del Salmo 118, y a continuación dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación está en el nombre de Jesús, no en la pertenencia a una organización, a una denominación, a una confesión religiosa. Y esta es la enorme distancia, es la enorme diferencia y marca lo que es el mensaje bíblico sobre lo que es la Iglesia, la congregación de Dios, y el mensaje bastante sectario de organizaciones religiosas más o menos grandes que por el contrario se atribuyen que tienen el monopolio de la salvación y que la salvación pasa necesariamente por ellas. Por lo tanto, uno se puede congregar, ojo al detalle, uno se puede congregar en la denominación que quiera, bautista, reformada, presbiteriana y todo, pero si no es una persona que ha sido escogida por Dios para salvación, pues simplemente pasará de largo toda su vida. Bueno, y como dice la primera carta de Juan, podemos llegar a ver cómo esa persona se separa y como él dice, salieron de entre nosotros porque nunca fueron de nosotros. Correcto, correcto, así es. Mi hermano querido, le agradezco mucho por su intervención, por esta exposición maravillosa que de seguro va a ser de bendición para las personas. ¿Alguna última recomendación previo a despedirnos con una oración? Hombre, yo creo que la recomendación para mí, que la hago además de manera muy continua, es que esa recomendación es el hecho de leer diariamente la Biblia. Hace algo más de un mes que yo puse en funcionamiento, junto con la gente de mi congregación, un plan de estudio diario de la Biblia, que además anunciamos en Twitter y en redes, para poder leer la Biblia entera en un año y el Nuevo Testamento 2 veces en un año. Yo creo que la gente que conoce la Biblia, que la lee a diario, que absorbe ese mensaje de la Biblia, está en la mejor condición para enfrentarse con cualquier desafío espiritual. Maravilloso. Bueno, perfecto, excelente. Oiga, es que si nosotros vamos a la batalla, o sea, en el día a día, la primera batalla contra nuestros pecados, y vamos sin leer las escrituras, vea, ya de entrada estamos perdidos. Ya ni para qué. Pero bueno, ¿qué le parece? Vamos a cerrar esta exposición maravillosa con una oración. Nos vamos a despedir ahí donde ustedes están, mis hermanos queridos. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos. Gracias porque esta exposición se dio. Gracias por la vida de mi hermano, el doctor César Vidal.
Te pido por favor, Padre Santo, que bendiga su vida, bendiga su familia. Acuérdate también de su salud, Padre amado. Y ahora nos vamos a despedir, esperando que mañana sea un día maravilloso y nos levantamos con energías para poder predicar a todo aquel que podamos, sea amigos, conocidos, familiares e incluso hasta desconocidos. Indistintamente de la denominación que sea, a nosotros pues nos compete llevar el mensaje. El resto se encarga de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre amado. Nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén y amén. Amén. Doctor, muchas gracias. Que el Señor me lo guarde, me lo bendiga y haga resplandecer su gloria todos los días. Que así sea. Muchísimas gracias por vuestra paciencia. No estaba hoy yo en mis mejores condiciones, pero muchas gracias de todas formas y que el Señor os bendiga. Eso fue ahí una cápsula y eso fue la esencia de la esencia. Nos vemos en una próxima transmisión si al Señor le place.